Y aquí tenemos esta noche a dos prominentes abogados que nos van a decir las dos caras de esta moneda. Camilo Loret de Mola, abogado que ejerció su profesión en Cuba y que nos va a explicar en qué consiste esta ley y cuáles son las diferentes modalidades de las mismas, las implicaciones para Cuba y los cubanos. Y el doctor Enrique García Morera, aunque es cubano también, abogado de inmigración, graduado de la Universidad de la Florida en 1956. No, en Cuba en el 56, aquí en el 80. En el 80. 24 años después. 56 en La Habana y en el 80 en la Florida. Que nos va a hablar sobre la ley de ajuste cubano y las implicaciones para las leyes migratorias de los Estados Unidos con relación a los cubanos. Comenzando con Camilo, ¿qué es esto, lo que comienza el lunes? Es una gran fiesta, indiscutiblemente es una gran fiesta dentro de Cuba, van a entretenerse muchísimo todos, hay una euforia por tener pasaporte y quizás en muchos casos sin detenerse a pensar que tener el pasaporte no te da una garantía de viaje directa como tal. Pero bueno, la solicitud de pasaporte se ha disparado en este momento. Cabe reiterar que es la modificación migratoria más importante que ha hecho Cuba en los últimos 50 años y que de cualquier manera a los potenciales viajeros le está dando mejores condiciones para salir al país. En la época anterior, hasta el día 13 de enero, una persona para salir de Cuba tenía que garantizar una carta de invitación, una tarjeta blanca, unos pagos de aranceles determinados ante los consulados cubanos, que era un proceso engorroso y bastante caro para un promedio cubano. El mismo coronel Lamberto Fraga Hernández, quien es el segundo jefe de Inmigración y Extranjería del MININ, ha dicho en televisión que los cubanos, así abiertamente, que los cubanos pueden venir aquí, se pueden pasar 2 años, aplicar por la ley de ajuste cubano, solicitarla, sacan su residencia al año y un día, tienen su tarjeta verde y pueden regresar a Cuba. O sea, por primera vez se hace referencia a la ley de ajuste cubano, ya no es ni asesina, ni criminal, se llama la ley de ajuste cubano y le estoy dando garantías como gobierno cubano a que usted pueda permanecer en los Estados Unidos hasta que tenga la residencia y venga, que no se va a enterar nadie y puede tener la dualidad. Y puede tener la dualidad. En el caso del pasaporte ya no se exige la tarjeta blanca ni la carta de invitación, pero sí un sello a los nuevos pasaportes. Sí, no, ¿Ese sello sustituye a la tarjeta blanca? No, ellos inclusive han dicho que los pasaportes que ya están vigentes no tienen que renovarse. Bueno, pero yo digo el que vaya a solicitar ahora. El que vaya a solicitar necesita que le habiliten el pasaporte. Y la habilitación del pasaporte, la entrega del pasaporte, la controla el mismo Ministerio del Interior que controlaba la tarjeta blanca. Y tiene las mismas regulaciones de quién puede viajar y quién no puede viajar que tenía la tarjeta blanca. Es menos costoso el proceso, pero es igual de controlado por el Estado. O sea que no hay cambio en ese sentido. En ese sentido no hay cambio. Hay gente como Joanny Sánchez que no viajarán, hay dirigentes políticos que no viajarán, hay deportistas de alto rendimiento que no viajarán y hay médicos y profesionales porque que no van viajarán. a recibir el pasaporte. No, puede que lleguen a la oficina de pasaporte, pero no se la van a dar. Entonces lo que están haciendo es el eufemismo de decir, no hay prohibiciones, todos pueden viajar. Lo que el médico necesita un permiso del ministro de Salud Pública. Todos pueden tener el pasaporte. Lo que el deportista tiene que tener un permiso del INDER. Es lo mismo. El INDER es el Instituto Nacional de Deporte y Recreación. Que es la institución gubernamental que regula los deportes. ¿Y hay que pagar un dinero por estar en Estados Unidos? Ahora mismo el pasaporte cuesta $100. Sacar el pasaporte en Cuba. Venir aquí no tienes que estar, te puedes estar el tiempo que te dan, no tienes que pagar como antes. Antes pagaba $150 mensuales por estar en Estados Unidos. Por extenderte. Ya no tienes que pagar. Ya no tienes que pagarlo. Pero pues puedes renovar desde aquí el pasaporte. Ellos dicen que la renovación del pasaporte cuesta alrededor de $20 cada 2 años. Lo que no te dicen es cuánto le van a cobrar por el pasaporte, por la renovación del pasaporte al cubano que vive en Miami, que está obligado a viajar a Cuba con pasaporte cubano. Que es la sección de intereses. Por supuesto. Que lo tiene que... Doctor García Morera, las implicaciones de esto para la ley de ajuste cubano y para lo que ha estado vigente hasta ahora aquí, del lado norteamericano. Es que genéticamente uno tiene siempre muchas reservas mentales cuando habla de este asunto. Y sigo creyendo que seguimos en las mismas incertidumbres de siempre. Se habla de que van a ser expedido un pasaporte. Pero que yo sepa todavía, para ese pasaporte no es como un pasaporte de la Comunidad Europea, que puedes viajar casi todo el mundo con él. Para ir a la inmensa mayoría de los países a los cuales los cubanos quieren ir, no Uganda, que es en definitiva los Estados Unidos, va a hacer falta una visa americana que da la sección de intereses. Entonces todo eso compensa y en no un va a balance. modificar su cuota la sección de interés. No, es que la cuota... Lo que va a haber es más solicitudes. Va a haber más solicitudes, pero no van a crear un Mariel legal expidiendo visas alocadamente, poniéndole la visa a cuanta persona pase, estampándole una visa a cuanta persona llegue a la embajada.
Eso va a tener regulaciones y No nos funciones. engañemos, va a haber muchos más cubanos en Miami. Sí, Evidentemente. pero Vendrán por terceros países. pero no con la visa. No. En No con la definitiva, visa. le van a dar un pasaporte, no exige, Sí, pero no, se vienen, exige la perdón, tarjeta no blanca. vienen con la visa. Vienen, por ejemplo, se van a Haití. Ajá. Vienen aquí, como sea, llegaron aquí. Ah, bueno. Llegaron aquí. Luego que están aquí Le dan con un su parol pasaporte, al entrar. le dan un parol y aplica por la ley de ajuste Aplica la cubano. ley de ajuste cubano. Ahora también el gobierno americano puede dictar una serie de regulaciones de no expedirle un parol que llegue, sino ponerle bajo un procedimiento de exclusión y mantenerlo en un limbo migratorio el tiempo que ellos quieran. Lo puede hacer el Sí, gobierno como americano. no. El gobierno americano con respecto a la ley de inmigración puede hacer lo que quiera en un país soberano. Hay O un sea que en riesgo con definitiva México. los americanos dejan entrar aquí al que quieran dejar entrar. No lo va a forzar el gobierno de Cuba, ni en estos momentos que se está viviendo en este país económicamente. Antes usted estaba obligado a regresar a Cuba en 11 meses, ahora lo puede hacer en 24. Sí, 2 años. Esto crea un riesgo para los que están en México, porque según un acuerdo que tiene el gobierno cubano con México, el cubano que sea sorprendido intentando pasar la frontera y esté dentro de los 11 meses debe ser deportado a Cuba. Si se pasó de los 11 meses, no tiene que ser deportado a Cuba. Al llevar a los 24 meses, el periodo que tiene que esperar ese cubano que esté en riesgo de pasar la frontera y que lo deporten a Cuba ahora es de 24 meses. O sea, esta es una parte negativa dentro del nuevo cambio de la legislación. Perdóname, Lore, y estos cubanos, para mí eso es un poco un limbo que no conozco bien. Estos cubanos que están flotando en esa situación que le llaman los PRE, que son las iniciales de permiso para residir en el exterior, que van, vienen, viven en la República Dominicana, viven en Panamá, viven aquí, viven allá, hacen negocios, establecen negocios, regresan a Cuba, van y vienen. Esa ¿Qué es condición eso? es una condición anterior que ya ha ido desapareciendo. O sea, Cuba descubre que económicamente le es más factible que la persona salga y entre sin necesidad de un PRE, que ese PRE que significaba un gasto inicial y que ya no volvía, hacía gastos menores pero no de la misma envergadura inicial. El PRE es más o menos la misma condición que se le está dando a todo el mundo ahora con los 24 meses. O sea, ya casi todos los cubanos pueden aspirar a tener un PRE, los que tengan visa para viajar como tal. Lo que pasa es que ahora mismo ya, además de la lista que está circulando en La Habana y en Cuba sobre los países a los que se pueden ir sin visa, hay una lista también circulando de los funcionarios corruptos de embajadas de Sudamérica y de Centroamérica que cobran hasta $5.000 por visa. $5.000 por visa. Sí, Ay, Dios mío. pero es una garantía. ¿Y qué países son esos? Con Bueno, ojalá pudiéramos saber y si lo supiera creo que no se lo digo en pantalla. No se lo dice en pantalla. Vamos a ver lo que dice el doctor Oscar Elías Bisset sobre este tema. En realidad el gobierno no da una libertad al pueblo cubano, porque una libertad media no es libertad. Todos los cubanos no tenemos derecho a viajar, y entre ese grupo están los profesionales y los disidentes. Pienso que la libertad es total o no es total. No pueden viajar los disidentes, no pueden viajar los Por que están en razón lista de de opositores. seguridad del Estado, de garantías estatales, ese no sale. El joven que está en edad militar puede viajar, pero necesita un permiso del comité militar. Es el mismo lenguaje ambiguo, un poco más desarrollado, no definido, un poco que se pierde en ese limbo legal que siempre establecen ellos, en que ellos tienen la potestad discrecional de determinar quién sale y quién no sale. Usted nos dijo en programas anteriores que la ley de ajuste cubano técnicamente no existe, fue derogada. No, el problema es que la ley de ajuste cubano fue derogada, creo que por una ley de tiempo de Clinton, pero se dejó a la discreción, etcétera, del presidente de los Estados Ejecutivo. Unidos para que aplicara esa derogación cuando existieran determinadas condiciones en Cuba, o sea, hubiera libertad, etcétera, 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 y se respeta los derechos civiles. Pero eso está por verse. En primer lugar, es difícil un presidente en este momento, ni en los próximos años, que aplique la derogación, porque está derogada, pero no se aplica la derogación. Es a la discreción del presidente de los Estados Unidos cumpliendo los requisitos que le puso el Congreso. O sea que eso va a seguir en esa situación gris y fluida en que viene desarrollándose desde hace años. ¿Qué consecuencias ve usted? Camilo ha dicho en algunos momentos que va a haber un incremento de los cubanos aquí en Miami y en Estados Unidos. Hasta un punto, le dan más facilidades de salir, pero hay que ver las facilidades que el gobierno norteamericano está dispuesto a dar para entrar, porque aquí se suelen tomar medidas también, si hay que tomarlas. Yo no creo que los Estados Unidos están dispuestos en este momento a aceptar un Mariel legal, que porque lleguen en bote, lleguen aquí o pasen por la frontera de México, estarle dando. El flujo de la ¿Qué frontera pasa, crecido. Además- ¿qué pasa el viaje al revés? Sí, es otra garantía. Los cubanos que viven aquí, tienen años viviendo aquí y que deciden ir a comprar propiedades a Cuba, una casita en Varadero para ir a veranear, los que viven aquí Les están desde hace dando muchos años. banderín abierto, inclusive el funcionario de inmigración al que usted hacía referencia sale en pantalla diciendo que pueden venir y da récord. Dice, tenemos un promedio de 1.000 cubanos que residentes en Estados Unidos que regresan a vivir a Cuba por año.
y les están dando todas las condiciones, inclusive la secretividad de su residencia en Cuba, para que puedan, a través de las agencias de envío de dinero que tienen permiso del Departamento del Tesoro, recibir hasta tu retiro en Cuba. Y es un fenómeno que está creciendo, como está creciendo la entrada de cubanos en los últimos 2 años, 75.000. En los últimos 2 años, a razón de entre 36.000 personas por año. Ha crecido con respecto a los años anteriores. En la medida en que el señor Hugo Chávez se pone grave, los sistemas migratorios cubanos aflojan un poco más la mano, porque la garantía de entrada de dinero está en los que se van y compran pasaportes, pagados por los familiares del exterior, y los que aquí terminan su jornada como trabajadores activos y deciden pasar el retiro en Cuba con el dinero que reciben como retiro como tal. Eso hace algunos años usted hubiera dicho que no... No, eso no existía. Que no existía. Estamos viviendo un mundo gris. Mi mundo era negro o blanco. No existía. La posibilidad, es más que yo, cuando se me mencionó las primeras veces la posibilidad de las visitas en Cuba, yo dije, no, eso es como visitar Marte. Mejor preparas un viaje a Marte o a la Luna o algo de eso que un viaje a Cuba. Después del año 78 o 79, que empezaron el inicio de los viajes, aquello fue un acontecimiento. Y hemos parado en esto. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Es como para lo que se haga falta en la vida, para una deportación, hace falta un país que te deporte y uno que te admita. Para esto, sí, allá te dan visa y te dan pasaporte, etcétera, etcétera. Pero te tienen que dar una visa el país que te admite, quitando eso que específicamente no necesitan visa. De todas maneras, no hay cosa mejor que un día detrás de otro y vamos a seguir viendo Eso sí. Lo que está ocurriendo. Gracias, Camilo. Gracias, doctor García Morera. Y al regresar...